Reflexiones sobre el campo, un diálogo que nos acerca al agro en Ecuador. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Reflexiones sobre el campo. Nos encontramos en Morona, Santiago, en el cantón Palora. Estamos acompañados de Verónica Espín, es productora de pitahaya, de Tamia Chimba, es técnica del CEFIDEV, que es del Centro Fitosanitario de Innovación, Desarrollo y el Estudio de la Pitahaya. Para hablar acerca de lo que es la pitahaya y de la importancia que tiene en este cantón, cuando uno piensa en lo que es Palora, inmediatamente pensamos en pitahaya. ¿Qué tiene este territorio que lo convierte en un lugar tan especial para producir esta fruta? Por favor, Verónica. Buenos días. Para responder a su pregunta, tenemos la bendición, la gran bendición divina de que esta planta es autóctona de este sector, del sector Palora, ya que inicialmente las personas que empezaron con esta producción contaban anécdotas que las encontraban en las partes de los árboles, porque ellas se amarran en los árboles, siempre buscan esa manera, y había un señor visto la fruta y la había llevado, la había consumido. Entonces ya desde ahí apareció lo que es la pitahaya. Inicialmente no conozco con qué nombre la habían puesto, ¿no? Y posteriormente, con el paso del tiempo, algunas familias la empezaron ya a domesticar, a producir en mayor volumen, y igual, gracias a Dios, luego ya se empezó a exportar. Como ya había mayor volumen, se buscó lugares en donde se pueda llevar la fruta para que pueda ser comercializada. Actualmente se comercializa lo que es en Estados Unidos, China, Hong Kong, incluso otros países del sector europeo. Y obviamente existe una buena calidad tanto en el tema del clima, el tema de lo que existe dentro del suelo, que deben ser los componentes adecuados para que esta fruta se pueda seguir produciendo. Y siempre que hemos realizado los análisis de suelo, hemos visto una de las circunstancias que existe mucha materia orgánica en este suelo, incluso que en muchas ocasiones a mí me han dicho que no es necesario añadir más materia orgánica porque el nivel de materia orgánica que existe en este suelo es mucha. Entonces debe ser una de las cosas ponderantes que ayudan a que esta planta se dé muy bien en este sector. Listo, Verónica, muchas gracias. Y exactamente como usted dice, o sea, se le considera la mejor pitahaya del mundo, a nuestra pitahaya, la de Palora, ¿no? Dentro de lo que es su producción, dentro del manejo de su cultivo, ¿qué problemas ha tenido usted últimamente o desde que inició usted con este proceso? Bueno, yo tengo mi producción de pitahaya, empecé a realizar la siembra de pitahaya hace aproximadamente 6 años. Inicialmente sí lo realicé de manera empírica, solamente viendo cómo las otras personas realizaban, cómo producían. Uno de las primeras situaciones que a mí, o problemas que tuve, si se le podría decir así, fue que yo le cuidaba desde el inicio, desde que se genera el botón, como se dice, y ya llegaba en una etapa fenológica la fruta, en que ya estaba, qué sé yo, faltando un mes para que la fruta ya salga para la comercialización. Y sin embargo, pasaban 2 días, o sea, la fruta estaba hermosa, y pasaban 2, 3 días, que era una semana, yo regresaba a la plantación y le veía la fruta con manchas. Entonces, las manchas son variables que toma en cuenta mucho el exportador, y ya la rechazan. O sea, ya para ser comercializada como exportación ya no la toman en cuenta, entonces ya se va como nacional, y obviamente eso disminuye mucho lo que es el tema del precio. Y durante ese tiempo yo he tratado de buscar formas para yo poder minimizar o mitigar en su totalidad esa situación que se generaba de la mancha en la fruta. Sin embargo, no me ha gustado mucho realizar, insertar en la planta muchos químicos. Entonces, pero sin embargo, yo veo que personas así lo insertan químicos, igual por el clima que aquí es un clima tropical, igual se lava el químico, entonces tampoco va a servir, y es
gasto de mano de obra, de químico. Entonces, una de las alternativas que vi era el entechado. Y entonces también me busqué esa alternativa. Claro que es una inversión que se realiza que sí es fuerte, porque realicé las 2 hectáreas juntas de una sola vez el entechado. Y inicialmente el problema de la mancha se fue totalmente, porque ya no existe la lluvia, ya no se generan los hongos, entonces el hongo generalmente es el que genera la mancha en la fruta. Pero me vinieron otro tipo de complicaciones, como hay insectos que viven muy bien en en ese nuevo entorno, en ese nuevo microclima. Y obviamente todos hemos ido aprendiendo constantemente con el ensayo y error hasta poder tener los mejores resultados. Pero el tema de la mancha es muy factible el el techado para poder eliminar ese tema, porque es el principal tema que toman en cuenta los exportadores para poder clasificar esta fruta sí y esta fruta no. Muy bien. Dentro de estas acciones que usted nos ha hecho conocer, ¿no? Yo creo que en la agricultura moderna pues estamos tratando de ya no usar mucho lo que es el químico, contaminar a la planta, contaminar los suelos. Y ahí creo que una parte fundamental juega mucho lo que es la entomología. Quisiera que Tami, por favor, nos expliques qué función tiene la entomología como para prevenir el uso excesivo de químicos y tratar de que siempre nuestra producción pues sea más sostenible. ¿Tienes? Bueno, antes de contestar la pregunta, sí quiero como poner en contexto, porque muchas de las personas quizás se van a preguntar qué es la entomología. Al ser un término bastante técnico, la entomología en sí es el estudio de los insectos. O sea, totalmente se trata del estudio de los insectos y cómo ayuda en esta parte de conocer y de saber, pues el saber cómo se desarrollan los insectos pues ayuda mucho, porque uno de esa forma puede saber en dónde se encuentra, si se encuentra en el fruto, se encuentra en la penca y qué daños hace. Entonces esa es una de las formas que puede ayudar, porque uno al conocer a los insectos puede evaluar de alguna forma el cultivo y de esa forma pues se pueden tomar decisiones porque, por ejemplo, los insectos no todos son malos y en ese sentido pues pueden las decisiones enmarcarse en a ver si puedo aplicar tal insecticida o no. Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros como ICA tenemos el proyecto PROMEFI, es el programa de medidas fitosanitarias que lo trabajamos conjuntamente con Agrocalidad, ¿sí? Nosotros pues somos un operador externo que ha venido a realizar lo que es el monitoreo, tanto en las trampas que nos hacen los planes de trabajo, ¿no? Nos hacen que monitoreemos lo que es la mosca de la fruta y asimismo tenemos lo que es la verificación de la fruta en centros de acopio, donde va un inspector y el inspector es quien ve y certifica que la fruta que vamos a enviar como usted dijo, a Estados Unidos, China, Unión Europea, se han abierto mercados importantes como es el de Argentina, se envía a Hong Kong. Bueno, esta fruta vaya fitosanitariamente bien para que llegue al consumidor sin lo que es residuos químicos y sea una fruta de calidad, ¿no? La que nos permite mantener estos mercados. En este sentido, a raíz de que hemos empezado y hemos comenzado a trabajar con este proyecto aquí en este cantón, ¿cómo ha fortalecido o cuál ha sido el cambio que usted ha observado en lo que es el monitoreo aquí en su producción? Bueno, inicialmente, antes de que empiece este proyecto que usted menciona, era una labor, a nosotros como productor como que nos complicaba mucho, porque aparte de estar nosotros preocupados en el tema de producción, en el tema de fitosanitario de las frutas y de la planta y de la penca a nivel general, teníamos que estar también con la preocupación de subir datos sobre lo que es de las trampas, estar manejando el tema de como sabíamos realizar constantemente, semana a semana, y en la aplicación. Entonces, esto a su vez a muchos productores hacía que realicen envíos atrasados o también enviar resultados que no eran reales.
Entonces estos resultados a su vez podría también ser una causa que se podría generar la pérdida de algún mercado internacional. Entonces, gracias a que ahorita ya está realizando constantemente los chicos el monitoreo semanalmente, entonces a nosotros como productores nos quitan un peso de encima. En realidad, en mi caso, personalmente sí es un peso que me quita muy grande de encima porque ya no tengo que tener esa preocupación de por medio. Entonces, como productora, yo ya me ocupo en temas de lo que es de nutrición, productividad de la planta, fitosanitario, igual de lo que es del tema de la planta, suelo, y que esté en condiciones óptimas mi producción y mi plantación. Entonces, sí es una ayuda muy grande porque de tal manera también existe mucha responsabilidad por parte de las personas responsables de esta actividad, porque vienen semanalmente, constantemente a realizar lo que es el monitoreo de las trampas. Listo, muchas gracias, doña Verónica. Asimismo, pues uno de los componentes de este proyecto también ha sido lo que es la implementación de las BPAs, de las buenas prácticas agropecuarias. Aquí igual me imagino que se le ha visitado para que su cultivo pues tenga lo que es un mejor manejo fitosanitario. ¿Nos puede comentar acerca de eso? Tenemos implementadores dentro del programa que igual llegan para que usted pueda lograr estas buenas prácticas. Sí, la primera vez que yo implementé las BPA en mi plantación fue hace 3 años. La ingeniera Yomira fue quien me ayudó. Tuve una ayuda, fue una ayuda muy grande porque como fue la primera vez también que se realizó la implementación, entonces ella me ayudaba en todo cómo debo realizar lo que son los registros, añadir las nuevas instalaciones que tengo que tener para poder ser parte de la aprobación de las BPA. Y entonces han estado en todo momento y diciendo qué es lo que se tiene que hacer, y fue una ayuda muy grande para que me puedan aprobar de manera adecuada y rápida las BPA. Y también la ampliación de las BPA sí me ha facilitado muchas cosas porque es bueno tener un orden, tener manuales para poder desarrollar, qué sé yo, lo que es el tema fumigación de la penca, fumigación de la nutrición de la raíz o nutrición del fruto. Entonces, cuando ya existen contextos iniciales, cuando ya existen protocolos iniciales de cómo debo realizar o qué ya realicé, son puntos de partida para poder seguir realizando de manera adecuada todo lo que son los manuales. Y recién nomás hace un mes aproximadamente ya renové las nuevas BPA. Tuve la suerte también de estar con la ingeniera, entonces ella también de la misma manera pudimos realizar todo lo que son los requisitos necesarios: análisis de suelo, análisis de agua, análisis de fruta, que estén correspondientes lo que es en las bodegas, en sus lugares respectivos y en las condiciones adecuadas, incluso para evitar cualquier tipo de derrame o mitigar cualquier tipo de derrame que pueda existir. Entonces, como productor es muy satisfactorio porque aparte de tener conocimientos, como ya lo vamos nosotros conectando con la experiencia que tenemos con la plantación, se va realizando algo global que genera buenos resultados. Perfecto, muchas gracias. Dentro de lo que es la producción de la pitahaya en torno al cultivo, yo creo que muchas personas pensamos que los insectos son enemigos de los cultivos, ¿verdad? Y esto hace que sea un mito, creo yo, porque en realidad los insectos a veces pueden ser benéficos. O bueno, yo creo que Tami nos podría explicar algo más acerca de qué función cumplen los insectos en lo que es el cultivo de pitahaya. Sí, bueno, realmente sí es eso pienso que es una teoría que la mayoría tenemos, absolutamente todos. De hecho, yo antes de estar en este mundo de los insectos también creía lo mismo, y también porque los insectos generalmente pasan desapercibidos. Pero ya conociéndoles, pues realmente hay una interacción muy compleja que existe en los ecosistemas, ya sean entre varios grupos. Y realmente incluso este es uno de los grandes retos. ¿Por qué? Porque incluso ya cuando uno va conociendo, pues cada insecto tiene una forma muy específica incluso de tratarlos. Entonces, cada insecto tiene su forma de vida, sus ciclos de vida, sus comportamientos.
Y en torno a eso, pues hay que decirlo que no todos son malos, no todos son plagas. Por otro lado, los insectos no tienen fronteras porque pueden estar aquí, pero en otro momento pueden estar en otro lugar. Y la función que cumplen en los ecosistemas es indispensable. Es indispensable, ¿por qué? Porque hay parasitoides, depredadores, hay otros que cuando están en mayor población, sí, van a ser dañinos y por ende pues son considerados plagas. Pero el hecho de poderles conocer y saber, por ejemplo, en qué momento o en dónde se les puede encontrar, y como les decía anteriormente, puede ser un gran inicio o una forma incluso de tomar decisiones para decir, a ver, aquí están y puedo tomar estas decisiones para poder controlarlos. Listo, muchas gracias. Bueno, yo creo que detrás de cada pitahaya que llega a la mesa del consumidor hay meses, años de trabajo, ¿no? Porque este trabajo de campo, pues, es sumamente exigente. El clima que tenemos aquí, no sabemos qué día llueve y aquí las lluvias creo que son constantes que nos dificultan a veces las cosechas o los trabajos que realizamos en campo. Quisiera que nos cuente más o menos cuál es el día a día de un productor de pitahaya. Creo que mucha gente desconoce eso, pues solo la fruta llega a la mesa, nos la servimos y no sabemos cuál es el día a día de un productor. Sí, es verdad. Bueno, inicialmente la pitahaya para poder llegar a su etapa fenológica, que es la producción, tiene que pasar aproximadamente 1 año y medio o 2 años, dependiendo cómo el productor le haya cultivado desde sus inicios a la pitahaya. Entonces, y obviamente para poder llegar a la producción existe un previo que es de bastante inversión. Sea con invernadero o sin invernadero, existe bastante inversión previa antes de que la pitahaya pueda empezar a producir, ya que tenemos que poner postes de cemento y son, o sea, esos son caros y a nivel general en 1 hectárea o 2 hectáreas entran muchos y se genera gastos. Adicionalmente, lo que es seguir manteniendo el costo de fitosanitario, de nutrición de la planta. Sin embargo, una vez que ya se empieza a producir, una vez que ya se genera el botón, el productor continuamente tiene que estar pendiente de la nutrición adecuada. Y para que ese botón se pueda generar y pueda tener un peso adecuado, porque dentro de la clasificación de la pitahaya, aparte de las manchas, como mencioné anteriormente, también tiene mucho que ver el tema del peso, porque ahí le van clasificando en categoría A o categoría B. Si es que tiene un peso menor a 280 gramos, entonces ya se va a categoría B, que es un precio mucho, o sea, es menor al de categoría A, que es de 280 para arriba, hasta algunas 500, 550 gramos, que llegan determinadas frutas. Entonces, por eso es que nosotros como productores queremos sacar fruta grande, pero también siempre sale fruta pequeña, como cuando existe una producción masiva hay de todo tamaño, independientemente del tipo de nutrición que se le dé. Una vez que ya después del botón, continuando con el tema anterior de cuál es el día a día, entonces buscamos una buena nutrición, una vez y ya empieza a florecer, ver que, como mencionaba la ingeniera, tenemos que estar pendientes de los insectos para que nos ayuden mucho lo que es el tema de la polinización, para evitar que se genere el aborto cuando no existe una polinización adecuada y nutrición adecuada. Las dos situaciones son las que generan el aborto. Entonces, obviamente no vamos a querer que se genere porque es pérdida de fruto. Y realizando todos los pasos adecuados, se da una buena polinización, se da un buen cuaje de los frutos, se empieza a generar lo que es el engrosamiento del fruto. Tenemos que buscar igual la nutrición para que se pueda los frutos seguir creciendo, estar constantemente lo que es en el tema de las raíces, porque es un tema muy prioritario, pues por donde consume la planta los macro y microelementos que se le da. Entonces, siempre tenemos que tener muy en cuenta el tema de la raíz, que sean raíces saludables para que puedan adquirir la nutrición adecuada. Y arriba también tenemos que estar pendiente en el tema de las pencas, porque, como mencioné anteriormente, en el tema del invernadero, hay bastante insectos que son las mariposas, que generan unos gusanos que hacen hueco a las pencas y también la fruta. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos a todas esas situaciones
para poder evitar que la cosecha se malogre. Y sí, día a día, independientemente de la etapa fenológica que se encuentra en la planta, tenemos que estar pendientes de qué tenemos que añadir, qué tenemos que evitar. Y con el clima, como mencionaba usted, cuando es a campo abierto también es una situación adicional que no se puede realizar los trabajos según se vaya realizando el cronograma de actividades semanalmente, sino que toca esperar según el clima cómo se vaya manifestando. Listo, doña Verónica, muchas gracias por toda esa información que es muy valiosa y creo yo que para todas las personas que vamos a ver esto, pues nos va a servir mucho para saber de cómo está llegando nuestra pitahaya y qué es lo que consumimos. Ya para dar el cierre a este programa, pues primero quiero agradecerle a usted por tenernos aquí en su finca, agradecerte Tami también por tu tiempo y como último ejercicio, para ya despedirnos, quisiera que me digan, ¿cómo se imaginan de aquí a 10 años su producción de pitahaya? Y tú, Tami, ¿cómo te imaginas en lo que va a ser la innovación en cuanto a la ciencia, en cuanto al laboratorio? ¿Y qué es lo que quisiéramos? O sea, ¿qué es lo que soñamos de aquí a 10 años? Usted tener el cultivo y Tami, ¿cómo poder controlarlo? Eh, bueno, en mi caso personal como productor, obviamente siempre lo que yo voy a desear es que la plantación siga en producción, que se genere mayor producción y en buenas condiciones la fruta, porque como mencioné, eso es lo que las variables que toman en cuenta los exportadores para poder comparar. Y pienso que hay que seguir tecnificando esta producción para poder tener mejores resultados y buscar alternativas en cuanto en el tema nutrición y en el tema de cubierta para evitar tener como productores tener cuando existen rechazos en la producción, cuando el exportador dice, mira, estas gavetas les rechacé por un poco que está manchada o por alguna circunstancia simple, ¿no? Entonces, como productores sabemos que existe muchos riesgos al producir, porque sabemos que en la mata están hermosas y de pronto pasó cierta circunstancia y con el exportador ya sabemos que nos van a rechazar. Entonces, siempre corremos esos riesgos, pero sin embargo tratamos de hacer las cosas de la manera más adecuada para evitar esto. Y pienso que hay que tecnificar mucho, buscar muchas soluciones en el tema de la nutrición, saber qué es lo que queremos, que es mayor producción y mejor calidad de frutos. Entonces, en base a esas dos variables, buscar las alternativas. Yo como productora sí anhelo y aspiro eso y que quiero que eso sea mis resultados de aquí a 10 años o a muchos años más, Dios mediante, tener mayor producción y mejor calidad de fruto. Listo, muchas gracias, doña Verónica. Y Tami, en cuanto a lo que es innovación y ciencia. Bueno, en cuanto a la innovación y la parte de ciencia, realmente pienso que hay muchos vacíos todavía. Tenemos mucho desconocimiento, también me incluyo yo porque pienso que hay mucho por conocer y en el tema de los insectos que es muy complejo son aristas muy grandes incluso. Realmente pienso que es también un desafío la parte de la investigación. Nos hace falta mucho incluso que puedan haber incluso estudiantes que puedan ser partícipes de estas cositas en las que nos ayude a resolver dudas y también a tener más conocimiento en torno a los insectos. Eso por un lado. Por el otro, pienso que es un gran reto también poder llegar hacia los productores y que podamos entender cómo funciona toda la dinámica de los insectos para que ellos también puedan tener herramientas que les sirvan a ellos para que puedan tomar las decisiones más adecuadas. Y partiendo sobre todo porque la implementación del laboratorio de entomología como tal, sí fue en un inicio bastante pequeño, actualmente pues ya se certificó. ¿Y qué representa la certificación? Pues representa confianza. ¿Por qué? Porque el resultado que uno emite pues de alguna forma representa o significa que están bajo procedimientos estandarizados bajo la calidad de estas normas. Y eso ayuda mucho para también que las personas
como equipo que estamos detrás de todo eso, pues sepan que puede haber una confianza en esos diagnósticos. Y pues yo realmente me veo más adelante de que se pueda obtener más información, pueda generarse ciertas, incluso me pongo a decirlo un poco así, de que se puede encontrar no nuevos insectos, porque ya existen, no, pero sí nuevos registros. Y al menos para acá, para Palora, a mí al menos sería una gran emoción. Listo, les agradezco mucho por su tiempo, por su información que es muy valiosa, nos da a conocer muchísimas cosas, ya sea del campo como de la parte del laboratorio, la entomofauna que tiene un cultivo tan importante en este país. Y creo que es un compromiso para nosotros también, como ICA, como proyecto de Promefi, el estar aquí en territorio y el poder trabajar conjuntamente con el productor, ¿no? De la mano, para lograr un mejor producto y una mejor pitahaya que fitosanitariamente pueda viajar y podamos extendernos en todo el mundo. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Esto fue Reflexiones sobre el campo, un diálogo que nos acerca al agro en Ecuador. Una producción del IICA Ecuador.